Doy gracias al Señor, hermanos amados, por verlos nuevamente, ¿no? Recién estuvimos reunidos con la iglesia por medio de un, voy a decirle de Zoom, pero no es de Zoom, es otra aplicación. Que el Señor bendiga a todos los hermanos, aquellos que no se pudieron conectar. Lamentamos eso, vamos a tratar de resolverlo, hermanos, porque yo sabía que hay hermanos que querían, ya nos hicieron saber por WhatsApp que se querían conectar con nosotros con el programa. Bueno, nos falta el hermano Martín. Hermano Martín de Cintia, él más o menos entiende las aplicaciones y todo eso. Y bueno, ya vamos a ver de qué forma vamos a resolverlo. Gracias le doy al Señor, hermanos amados, por estar una vez más con todos ustedes. Para mí es un gozo, una alegría en mi corazón poder estar en esta hora llevándole la palabra de nuestro amado Señor. Y sabemos que toda palabra es útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea preparado, enteramente preparado para toda buena obra. Gracias le damos al Señor. Y bueno, siempre mi mente siempre está pensando en las cosas del Señor, como seguramente su mente, no su corazón. Siempre estamos meditando en las cosas del Señor. Y pensaba en la justicia de Dios y en la misericordia de Dios, ¿no? Nosotros sabemos que Dios es justo, ¿no? Su naturaleza es justo, ¿no? Pero la misericordia yo lo veo como un atributo de Dios. En cambio, la justicia marca lo que Dios es. Dios es justo, ¿no? Y Él puede hacer justicia, ¿no? Por eso nosotros nos declaramos justos también, ¿no? Para poder hacer justicia. Y Dios, cuando estableció su justicia, ¿no? Él aplicó una ley, ¿no? Y para poder estabilizar todas las cosas creadas, ¿no? Él las encerró en una ley, en la ley de su voluntad. Digamos, la voluntad de Dios es buena, agradable, perfecta. Vamos a leer ahí en Romanos, capítulo 1, verso 30. Primero vamos a buscar algo por acá, porque es una meditación que estuve hoy en el día meditando sobre estas cosas. Estuve trabajando acá y también pensando, meditando. Porque es bueno meditar, y porque en la meditación de la palabra del Señor, cuando nuestra mente del corazón empieza a trabajar, entonces Dios nos va mostrando o nos va llevando a un lugar donde nosotros muchas veces no entendemos a dónde Dios nos quiere llevar, pero llevar por esa voluntad, ¿no? Ese Espíritu Santo que nos va llevando. Entonces, dijimos ahí en el libro de Romanos, en el 1:17 de Romanos, dice, porque en Él, en Cristo, la justicia de Dios se descubre de fe en fe. Veo en Él, en Cristo. También en el capítulo 3:21 dice la palabra del Señor: más ahora sin la ley, la justicia de Dios se ha manifestado, testificada por la ley y por los profetas. Gloria al nombre del Señor. Entonces, la justicia de Dios estaba en la ley, ¿no? Y la justicia de Dios se manifestó, ¿no? Y ahora Dios, por medio de su justicia, puede salvar a todos aquellos que aceptan a Jesucristo como Señor y Salvador. Bueno,
esa justicia que antes no se podía ver, que no se había manifestado, ¿no? Y que el hombre trataba de alcanzar esa justicia, llegar a ser justo, ¿no? Y de esa manera obtener la salvación y la vida eterna, el hombre no la podía alcanzar por medio de que él tenía una naturaleza pecaminosa y entonces era imposible que por medio de esa naturaleza pecaminosa o esa naturaleza caída, él podía alcanzar esa justicia que era una justicia divina. Gloria al nombre del Señor. Y ahí en el capítulo 15 del libro de Génesis, en el versículo 6, dice la palabra del Señor. Dice, y luego vamos a leer en el versículo 3, y dijo más Abraham, mira que no me has dado prole. He aquí que es mi heredero uno nacido en mi casa. Y luego la palabra de Jehová fue a él diciendo, no te heredará este, sino el que saldrá de tus entrañas, será el que te herede. Y sacóle fuera y dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y creyó a Jehová y contáselo por justicia. Y díjole, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los caldeos. Bueno, y así sigue. Entonces, creyó Abraham a Dios y Dios le contó esa fe por justicia, como un acto justo. No que él haya, que Abraham, porque nosotros cuando vamos a alcanzar la justicia de Dios, el hombre caído, el hombre pecador, el hombre no puede alcanzar la justicia de Dios por sí mismo. No, es imposible que el hombre caído quiera ir a volver a la relación con su Creador. El hombre caído no puede alcanzar la justicia de Dios porque no hay nada en él que lo lleve a tal lugar o a tal posición. Es imposible que el hombre caído alcance la justicia de Dios por algo que haya en él. Por eso no es por obra para que nadie se gloríe. La justicia de Dios se recibe, ¿no? Y también nosotros la podemos alcanzar no por algún acto de buena obra, no por un acto de fe, porque el hombre no tenía fe para alcanzar esa justicia porque él era un pecador, entonces no había fe en el hombre para alcanzar esa justicia, no, si no fuera que Dios intervino en favor del hombre, ¿no? Entonces la justicia de Dios. Abraham alcanzó la justicia por haber creído a su palabra. Ahora, ¿qué le llevó a Abraham a creer? Porque ¿de dónde salió ese creer de Abraham a Dios? Si él pertenecía a una raza caída, descendiente de Adán, y Adán había pecado y Adán había de alguna manera destruido toda aquella perfección que Dios había hecho en él, ¿no? Entonces, ¿de dónde pudo cómo pudo haber algo en Abraham que fuera declarado justo para con Dios? ¿Por qué? ¿Cómo alcanzó a Abraham llegar a ser justo? Usted me dice, pero Abraham creyó y por eso fue hallado justo, o fue declarado justo, como dice en el versículo, y creyó Abraham, y creyó a Jehová y contó solo, y lo contó como justicia, dice. Creyó y se le contó como justicia eso. Entonces, pero ¿cómo pudo haber creído Abraham si Abraham venía de una raza caída? Venía de la descendencia de Adán. No, bueno, y en la descendencia de Adán no había nada, no había en él ninguna capacidad para creer. Él no podía generar esa fe a Abraham.
De ninguna manera usted va a buscar en la naturaleza del hombre caído algo que pueda generar fe y no hay en el hombre caído. Y entonces, ¿cómo es que Abraham creyó? ¿No? ¿Cómo creyó Abraham? Y Abraham creyó por lo que Dios le dijo, ¿no? Porque entonces se cumple aquella palabra que dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Es decir, que cuando nosotros oímos la palabra de Dios, esa palabra genera fe. ¿En quién genera fe? En el hombre caído, en el hombre, en el pecador que está oyendo la palabra. Entonces, ¿de qué se puede jactar el hombre de haber creído si en él no había esa capacidad? Sino que Dios produjo esa capacidad por medio de la palabra de Dios, ¿no? Abraham creyó porque oyó a Dios, ¿no? Él creyó en Dios, ¿no? ¿Y qué lo llevó a creer en Dios? Pues dice que Dios habló con él y él conoció a Dios ahí en Ur de los Caldeos y creyó la palabra de Dios, pero no la facultad para creer. Abraham no estaba en él, sino que estaba en Dios. Dios produjo en Abraham la fe para que él creyera. Dios produjo la fe. Entonces, por eso, cuando nosotros le damos valor a la palabra de Dios, estamos diciendo que la palabra de Dios genera algo en aquel que la oye. Genera esperanza, genera amor, genera un carácter diferente, una vida diferente. Vamos a ver un poquito más en el Antiguo Testamento. Entonces dice que creyó a Jehová y le fue contado por justicia, dice. En el capítulo 18 de Génesis 19, capítulo 18, 19, dice: porque yo le he conocido, sé que mandará a sus hijos y a su casa después de mí, decir que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que le habló acerca de él. Entonces nosotros vemos ahí, Abraham era un hombre pecador, que le creyó a Dios, él le creyó a Dios y se le contó a Abraham ese creer que vino por la palabra que Dios le había dado. No es que él creyó porque había en Abraham algo digno para poder creer en Dios, porque el hombre estaba completamente enemistado con Dios. Tal vez su espíritu estaba muerto, su alma estaba corrompida y su cuerpo estaba lleno de concupiscencia, porque la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Pero parece ser que cuando la palabra de Dios, cuando el hombre escucha la palabra de Dios genera en el hombre la capacidad para creer. Cuando hay algo en el hombre que tal vez el espíritu, la palabra de Dios despierta el espíritu del hombre, ¿no? Y tal vez, es una interpretación, esa palabra no solamente genera poder, sino o la capacidad para poder creer a Dios, que eso sería lo mejor, ¿no? Nosotros escuchamos la palabra y la palabra genera poder para creerle a Dios. Entonces, una vez que le creemos a Dios, porque la palabra produjo esa fe, porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. ¿Entiende, hermano? Entonces, nosotros no podemos pensar de que en el pecador, cuando vamos a salvar, damos mensaje de salvación a los pecadores, no podemos pensar que hay en el pecador algo que le va a llevar a él a creer en Dios. No es que él sea bondadoso, no es que él sea comprensivo, no es que él sea de un espíritu más manso,
no hay nada en el pecador que lo pueda llevar al pecador a creer en Dios, sino que la palabra de Dios, la creación de Dios, ¿no? Le produce al hombre la facultad de creer en Dios, de creerle a Dios. Por lo menos en esta dispensación de la gracia, el oír viene, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces le hablamos de salvación y no tenemos que ver en el pecador alguna facultad, alguna capacidad para que él crea. Nosotros tenemos que enfrentarnos a personas que no tienen ninguna capacidad para creer, ninguna capacidad para arrepentirse, no tienen ninguna capacidad para volverse a Dios, no hay en ellos eso, porque ellos son pecadores, ellos tienen una naturaleza de pecado. La naturaleza que tiene la persona después manifiesta lo que la persona es. ¿Qué naturaleza tenía el hombre? Una naturaleza pecadora. Y entonces, ¿qué es el hombre? Un pecador. Fíjese, y en el hombre pecador no existe la capacidad para creer, para arrepentirse, para volverse a Dios. Entonces, ¿con qué mensaje tenemos que ir nosotros para salvar al pecador? Nosotros, para poder salvar al pecador, tenemos que ir con el mensaje o con el pensamiento de que no hay capacidad en él para creer. No hay. Y entonces, pastor, si no hay capacidad en él para creer en Dios, para arrepentirse de sus pecados, si no hay capacidad en él para confesar que Jesucristo es su Señor y su Salvador, entonces, ¿por qué le predicamos la palabra? Porque en la palabra está la capacidad. En la palabra que nosotros le hablamos. ¿No? Le hablamos la palabra de Dios y entonces creemos que esa palabra que es poderosa para destrucción de fortaleza, que es poderosa para crecer, para poder generar en el hombre, ¿no? Esa reconciliación con Dios, entonces vamos con fe en la palabra de Dios, no en el hombre, no en el hombre. Por eso está muy bien la parábola del sembrador. El sembrador fue a sembrar la semilla y él vivir su fruto. Porque el sembrador tiene que sembrar con esperanza de volver a recoger el 30, el 60 y el 1000 por uno. ¿Entiende? Y esto es cuando nosotros salimos a predicar la palabra de Dios. ¿No? Nosotros tenemos que creer que toda la capacidad que hay para el hombre no está en el hombre, sino que está en la palabra que nosotros hablamos. Está en esa, pero eso, para que nosotros lo podamos entender, nosotros primeramente lo tenemos que experimentar personalmente nosotros, ¿no? Bueno, la justicia de Dios. Ahora, cuando la palabra produce en el hombre la fe para creerle a Dios, ¿no? Entonces ese hombre llega a ser justo, ¿no? Llega a ser justo. ¿Y qué hace el hombre? Alcanza la misericordia de Dios. Alcanza la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque ese hombre creyó. Pero, de Dios se le otorga al hombre que cree, no a aquel que no cree. Y ahora, ¿por qué Dios le otorga misericordia al hombre? Porque él creyó. ¿Y cómo creyó el hombre? ¿No? Es como que el hombre recibe una recompensa por haber creído. No es una recompensa, no que Dios tuviera misericordia del hombre, sino que la misericordia también es un regalo de Dios para el hombre, ¿no? Porque él creyó a la palabra de Dios, ¿no? Y consecuentemente hizo lo que la palabra de Dios de que le fue predicada hizo consecuentemente.
recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Él recibió a Jesucristo como Señor y Salvador por medio de que la palabra que usted le habló le generó fe. Esa palabra le generó fe al hombre pecador, al hombre que estaba enemistado con Dios. Por eso, hermanos, cuando nosotros vamos a predicar a algún lugar, predicamos, nosotros tenemos que creer en el poder de la palabra. Tenemos que creer que esa palabra es poderosa para penetrar hasta el metal más resistente que haya en este mundo. La palabra lo pasa con mucha facilidad al material más sólido que haya. Esta palabra lo penetra, lo traspasa con mucha facilidad. Si nosotros no estamos creyendo en el poder que tiene la palabra, es porque no lo hemos experimentado en nosotros ese poder. Y si nunca hemos experimentado ese poder en nosotros, entonces no podemos hacer el trabajo de ganar almas. Entonces nosotros ahora vemos que la palabra del Señor produjo en nosotros la fe. Y bueno, y por medio de esa fe nosotros ahora alcanzamos la salvación. Pero la fe no es algo atribuido al hombre, sino que es atribuido a la palabra de Dios. La importancia de este punto es que entonces nosotros, cuando vamos a predicar el Evangelio, nosotros no vamos a esperar en el hombre, ¿no? Algo así que el hombre acepte o que el hombre, ver al hombre como que el hombre, despertar algo en el hombre, que el hombre, no hablamos para despertar algo en el hombre, no hablamos algo para despertar algo que hay en el pecador, porque en el pecador no hay nada, solamente hay pecado, hay incredulidad. Entonces, para poder ir con energía, con seguridad, predicar la palabra de Dios, nosotros tenemos que creer en el poder que está en la palabra de Dios. Que hay poder porque esa palabra también no solamente produjo fe en nosotros, sino que produjo en nosotros la paz con Dios, la reconciliación con Dios, esa palabra, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, cuando nosotros hablamos de la justicia de Dios, la justicia de Dios la recibe aquellos que creen, ¿no? Que creen. Ahora usted me dirá, si es así, si el hombre cree cuando escucha la palabra de Dios, entonces el escuchar la palabra de Dios le produce fe al hombre. Dios le produce fe al hombre y esa fe lo lleva al hombre a recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Y como en unos sí y en otros no. Y eso es porque aquellos que dicen escuchar no escuchan la palabra de Dios. Ellos se encierran en su pecado, se encierran en su incredulidad, ¿no? Se encierran en su maldad, se encierran en su enemistad con Dios. Por eso la palabra de Dios no produce, no entra, no penetra, en los oídos, no penetra en el alma, en la conciencia o en la mente de las personas. Y entonces cuando esa palabra no tiene lugar en él, también está la intervención del hombre en aceptar o en rechazar. ¿No? El hombre puede aceptar o puede rechazar, ¿no? Esta palabra. Y cuando el hombre rechaza esta palabra, la palabra no, o cuando la palabra que nosotros le hablamos, cuando rechazan el Evangelio que nosotros le predicamos, entonces la palabra no produce en esa persona, ¿no? La fe necesaria para que sea salva, ¿no? Pero si esa persona le da lugar a esa palabra, ¿no? Si le permite que esa palabra es como el agua que va penetrando la roca más firme, ¿no? El agua es un componente exterior, ¿no? Que se va penetrando, no es algo que viene de adentro de la montaña, sino que el agua que va viniendo desde el cielo
va penetrando y si el agua hace su trabajo ahí, entonces va agrietando, lo va agrietando, lo va agrietando y se va metiendo y va produciendo algo que no estaba ahí. Bueno, ahora resulta que la palabra de Dios produce en aquella persona que inclina su oído, voy a escuchar lo que está, yo soy un pecador, reconozco que soy un pecador, que no quiero seguir más con esta vida, que estoy cansado de esta vivencia, yo quiero cambiar de vida, voy a escuchar, voy a oír. Pero sin la intervención de la palabra, sin la intervención divina, el hombre no puede ser salvado. El hombre no se puede salvar a sí mismo. Por más que él disponga, ¿no? Querer ser salvo, necesita algo exterior, necesita oír la palabra de Dios, ¿no? Y esa palabra penetra en el hombre y produce la fe necesaria para ser salvo. ¿No? Él es salvo por la palabra de Dios que oyó y recibió. Así como la tierra recibe la lluvia, la embebe, la tierra embebe la lluvia y produce frutos. Así la palabra de Dios produce también para el hombre la salvación que le ofrece Dios, que viene por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ahora él alcanzó la salvación y alcanzó la misericordia de Dios, ¿no? Dios tuvo misericordia con ese hombre porque ese hombre se rindió a la palabra, oyó la palabra y creyó en Dios. Ese hombre creyó, esa mujer creyó en Dios y entonces Dios tuvo misericordia y le alcanzó la salvación. Y aquellos que no creen, y bueno, ellos no alcanzan la misericordia de Dios, ¿no? Sino que alcanzan el juicio de Dios. ¿Por qué? Porque eso demanda la justicia de Dios. La justicia de Dios demanda que aquel que no cree sea condenado, ¿no? Pero el que cree sea salvo. Entonces, ¿por qué Dios condena? Bueno, Dios condena porque hay leyes que Él mismo estableció para con el hombre. El hombre, si quiere ser salvo, si no quiere ir al infierno y al fuego eterno, tiene que creer en Jesucristo. Pero si no está la capacidad del hombre para creer, sí, pero Dios manda el Evangelio. Para que la palabra penetre. Pero depende entonces, si el hombre recibe la palabra, salvo y alcanza la misericordia de Dios. Y entonces, porque Dios no va a permitir que un pecador, una persona que no creyó, entre en su reino. No puede entrar el pecado en el reino de Dios. Dios no puede relacionarse con el pecado. Entonces, por eso, para poder hacerlo partícipe al hombre de su reino, para hacerlo partícipe al hombre de sus bendiciones, entonces hace que el hombre, primeramente tiene que salvar al hombre, tiene que tener misericordia del hombre. El hombre cree, Dios tiene misericordia y lo salva, porque somos salvados por la misericordia de Dios, ¿no? Y todo es atributo de Dios. Todos son atributos de Dios. No hay nada en el hombre que merezca. Nosotros no merecíamos la misericordia, pero gracias a la fe que vino por la predicación de la palabra de Dios y gracias a que esa fe produjo en mí, esa palabra produjo en mi fe, entonces Dios tuvo misericordia y Dios me salvó. Alabado sea el Señor. Y eso es maravilloso poder entender estas cosas, cómo es el proceso de la salvación, ¿no? Porque la salvación, ¿por qué no lo alcanzan todos a la salvación? Porque no todos creen, ¿no? ¿Cuántos rechazan el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuánto aman más el pecado, más la vida de este mundo, ¿no? La vida de la carne? ¿Cuánto aman más, ¿no? el vivir en este mundo que una esperanza en los cielos? ¿No? Muchos dicen, no creo que Dios exista. Eso no hay problema en eso.
no hay problema. Pero si llega a existir, el día de mañana usted se va a ver en problemas. No, pero ahora la palabra de Dios viene a su vida. ¿No? Esta palabra que nosotros estamos hablando tiene la intención de poder penetrar dentro suyo. Quiere penetrar la palabra de Dios dentro de usted. Pero usted la resiste, usted no la acepta la palabra de Dios. Entonces esa palabra no puede producir la fe que usted necesita para ser salvo. No puede producir. Y entonces, ¿qué va a pasar con usted? Se va a ir a la condenación eterna. Se va a ir al infierno y al fuego eterno, juntamente con Satanás y sus ángeles. Pero eso Dios no lo preparó para usted. Dios lo preparó para Satanás y sus ángeles, pero usted va a ese lugar por no haber creído. Pero yo no tengo la capacidad de creer, usted me dice, yo no tengo la capacidad de creer. Sí, pero Dios te dio la capacidad para poder creer por medio de la predicación. El problema es que usted se tapó los oídos, usted no quiso escuchar, usted no quiso atender a la palabra que podía salvarlo, que podía generar fe en usted para que usted sea salvo. Entonces es condenado. Dios quiere que usted sea condenado de ninguna manera. Dios no quiere que usted sea condenado, por supuesto. Vamos a leer algunos versículos más de la palabra del Señor. Ahí en Primera de Samuel 26, Primera de Samuel 26, 23. 26, 23. Dice la palabra del Señor: considerad pues y ved todos los escondrijos donde se oculta y volved a mí con la certidumbre, y yo iré con vosotros, que si él estuviese en la tierra, yo le buscaría entre todos los millares de Judá. Gloria al nombre del Señor. 26, estoy leyendo mal. Primera de Samuel 26, 23. Y dice: y Jehová pague a cada uno, y Jehová pague a cada uno su justicia y su lealtad, que Jehová te había entregado hoy en mi mano, mas yo no quise extender mi mano sobre el ungido de Jehová. Bueno, acá esto hablando de la justicia práctica, ¿no? Vamos a leer el Nuevo Testamento. Entonces dice en el 1.17 que ya hemos leído cuando comenzamos, ¿se acuerda, hermano? Dice que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Gloria al nombre del Señor. Entonces nosotros no tenemos que pensar que el hombre tiene esa capacidad que la fe no está en el hombre para creer. La fe se genera en el hombre por medio del oír, y el oír de la palabra de Dios. Alabado sea el Señor. En 1.17 dice: porque en él la justicia de Dios se descubre de fe en fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Vio? Porque en él la justicia de Dios se descubre de fe en fe. ¿Vio? La justicia de Dios se descubre de fe en fe. Debe ser o para fe, ¿no? Entonces se descubrió la justicia de Dios. Y al hombre se le lleva a que él tiene que creer en el que Dios es un Dios justo, ¿no? Y cuando hablamos de la justicia de Dios, hablamos del sacrificio de Cristo. La justicia de Dios se descubre. Se descubrió. ¿Dónde se descubrió la justicia de Dios? En Cristo. En ese Cristo crucificado. No se descubre de fe en fe. O para fe. De fe en fe. Como está escrito, mas el justo vivirá por la fe. ¿Entiende? Ahora, esa justicia se descubre. Ahora, ¿qué significa eso? Que se puede ver, ¿no? Entonces, ¿dónde vemos la justicia de Dios para ser salvos? Porque nosotros tenemos que aceptar la justicia de Dios para ser salvos. Que Dios es justo, ¿no? Bueno, entonces nosotros tenemos que ver esa justicia en nuestro amado Señor Jesucristo. Nosotros creemos que Jesucristo, nuestro amado Señor, Él murió para salvarnos a nosotros.
Él cargó sobre sí mismo el acta de los decretos que estaba en contra de nosotros y la crucificó. Él cargó sobre sí nuestros pecados. Él se hizo pecado por nosotros. Bueno, cuando la Biblia dice que Él no significa que Jesús se hizo pecado, literalmente así, sino que el texto se tiene que leer que Él se hizo ofrenda por el pecado. No es que Él se hizo pecado, Él le hizo ofrenda por el pecado. Porque Él nunca se hizo uno con el pecado. Nunca se hizo uno con el pecado el Señor. Pero Él se hizo ofrenda por el pecado. Entonces, cuando nosotros entendemos, ¿no?, que la justicia de Dios se ve en que Jesús se hizo ofrenda por el pecado, por mi pecado, es decir, que Él ocupó nuestro lugar, porque nosotros tendríamos que haber recibido el castigo que Él recibió, es decir, la muerte y el infierno. No, pero no, Él se hizo ofrenda por el pecado. Él se expuso a sí mismo, ¿no?, como una ofrenda, y esa ofrenda no podía ser cualquiera, tenía que ser perfecta la ofrenda. Vio como en el Antiguo Testamento el cordero tenía que ser sin tacha, no tenía que ser rengo de una pata, no podía ser tuerto, tenía que ser perfecto, y Jesús era la ofrenda perfecta por el pecado. Entonces su sangre derramada, la sangre de nuestro amado Señor, Él borró para siempre nuestros pecados, para siempre. Entonces nuestros pecados pasados, nuestros pecados presentes y nuestros pecados futuros fueron borrados por medio de la sangre de Cristo. Entonces, ¿qué pasa con los pecados presentes? Si lo que el hombre sembrare, eso segará, ¿no? Porque la paga del pecado es la muerte. Eso sigue estando hoy, ¿no? Hoy sigue estando. Bueno, entonces nosotros vemos que la justicia de Dios se manifiesta o se hace ver, ¿no? Como dice allí en el versículo 30, en Romanos capítulo 1:17, porque en él la justicia de Dios se descubre de fe, más el justo por la fe, mirá, se descubre en fe. Entonces, y ahí está haciendo referencia a la palabra de Dios. Cuanto más palabra, más se va descubriendo la justicia de Dios. Más podemos ver la justicia de Dios, más podemos ver el sacrificio de Cristo hecho una vez y para siempre. Por eso, hermanos amados, es maravilloso que nosotros podamos ver, ¿no?, que en nosotros no había nada, ¿no?, que pudiera generar esa fe para ser salvo, que todo eso provino de Dios, que la fe provino por el oír y el oír de la palabra de Dios. No hubiéramos oído la palabra de Dios. Mire si no hubiéramos prestado atención a la palabra de Dios. Y entonces usted me dice, pero entonces nosotros tenemos parte, porque nosotros oímos la palabra, nosotros tenemos parte en la salvación. No podemos pensar así. No, todo hecho por la palabra de Dios. La palabra de Dios atrajo, ¿no? Se infiltró dentro de nosotros y produjo esa fe que necesitamos para ser salvos. Todo está en la palabra del Señor. Por eso la palabra de Dios es muy importante. Es muy importante. El valor que nosotros le damos a la palabra de Dios es la victoria que nosotros vamos a tener sobre el mal. Si nosotros no le damos la importancia, el valor a la palabra de Dios, simplemente el mal va a triunfar sobre nosotros en alguna parte de nuestra vida. Pero cuando nosotros creemos la palabra de Dios, cuando nosotros creemos que la palabra de Dios es poderosa, ¿no?, que el Espíritu de Dios habita en medio de ella, ¿no?, que la palabra de Dios se forma cuando se traslada a nosotros, es la palabra viviente. Entonces, cuando nosotros vamos creyendo en esas cosas, entonces no caeremos jamás. Pero si nosotros
no entendemos que el poder de Dios está en su palabra, porque por medio de su palabra fueron creadas todas las cosas, y por medio de su palabra subsisten, dice. Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando el Evangelio a las almas? ¿Vamos a confiar en que ellos se van a entregar a Cristo? No. Vamos a creer que la palabra de Dios va a producir la fe necesaria, ¿no?, para aquellos que inclinan el oído, ¿no?, para que nosotros predicamos es la palabra de Dios. Nosotros, entonces, para poder ganar almas, tenemos que llevar la palabra de Dios a la predicación. No podemos llevar una palabra humana, de humana sabiduría. No podemos nosotros llevar una palabra que no nos salve. Tenemos que no produzca fe, que no produzca vida, que no produzca arrepentimiento. Tenemos que llevar una palabra que produzca salvación en el pecador, perdón. En el pecador, ¿no? Por eso es muy importante la predicación de la palabra al campo evangelístico, al campo misionero, no creer en las personas, no creer en los hombres pecadores, sino creer en la palabra de Dios. Por eso es muy importante que nosotros tengamos claro el plan de salvación. Nosotros tenemos que tener muy claro cómo es el plan de salvación, ¿no?, de Dios para con el pecador. ¿No? Cómo se procesa la salvación a los pecadores, ¿no? Cómo es que el pecador llega a ser salvo, ¿no? Pero también tenemos que entender lo que significa rechazar la palabra de Dios. Rechazar la palabra de Dios significa la condenación eterna. Y la palabra de Dios tiene un día y una hora para cada uno de nosotros. Y si nosotros no rechazamos en ese momento, si nosotros rechazamos en ese momento la palabra de Dios, tal vez nunca más seamos salvos, tal vez nunca más tengamos la misma oportunidad. Eso igualmente nosotros no estamos autorizados por la palabra de Dios a juzgar quién es salvo y quién no es salvo. Eso lo juzga Dios nada más. Porque Dios conoce todo lo del hombre, lo interior del hombre, los pensamientos y los sentimientos del hombre. Dios lo conoce perfectamente. Por eso yo quería resaltar hoy, hermanos, el valor de la palabra, ¿no? ¿Cómo vamos a predicar el Evangelio? Creyendo en la palabra de Dios, estando persuadidos de que la palabra de Dios produce, ¿no? La palabra de Dios produce, la palabra de Dios va a hacer lo que Dios diga que tiene que hacer. No confiemos nunca en el hombre pecador, ni tampoco confiemos en nosotros mismos para poder convencer, sino que nosotros tenemos que confiar en la palabra de Dios. Por eso, para el pecador hay un mensaje de la palabra de Dios dirigida a él, ¿no?, que es la redención, ¿no? El mensaje de la redención. Usted primeramente, para salvar al pecador, usted primeramente lo tiene que confrontar con su realidad. Usted es un pecador, necesita ser salvo. Usted es una persona que proviene del pecado, necesita un Salvador. Necesita a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. Necesita arrepentirse de sus pecados, porque usted nació en pecado, ¿no? Usted tal vez no hizo mucho pecado en su vida, pero nació en pecado. Usted es un pecador porque nació en pecado. Y entonces su naturaleza pecadora, recibe a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, usted va a alcanzar la salvación, la vida eterna, y algún día va a poder entrar al cielo y gozarse con el Señor. Doy gracias al Señor por esta palabra, hermano. El Señor bendiga grandemente sus vidas. El Señor les alcance a ustedes entendimiento en todas estas cosas y aún mayor entendimiento. Padre Santo, estoy delante de tu presencia en esta hora para agradecerte esta palabra que tú me has dado en esta hora, Señor. Bendíceme, ayúdame, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Señor, mira, Señor, a aquellas personas, Señor, que han escuchado tu palabra, Señor, y que se están entregando a ti, Señor, con espíritu, alma y cuerpo. Gracias por su salvación, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor le bendiga. Mañana nos estamos viendo, hermano. Amén.